Bueno, jóvenes, continuamos con el curso. Ya vamos a ver el día de hoy las formas en PowerPoint. Ya hemos visto los fondos, los textos. Ahora nos vamos a concentrar en las formas. ¿Ok? Bien, entonces nos puede ayudar, por ejemplo, en el PowerPoint. Yo ya tengo acá el archivo. Hago doble clic. Ya tengo el archivo creado. Ya saben ustedes también cómo crearlo, ¿no? Una vez que ya tengo esto, añado una nueva diapositiva y quitamos el fondo, ¿no? Para que aparezca de esta manera. Luego hemos dicho que podemos darle un formato, ya depende de cada uno, ¿no? Cómo maneja su formato. Y también habíamos dicho que podemos combinarlo con los diseños, ¿no? ¿Ya? De repente tenemos un diseño, lo combinamos. Ya eso depende ya de lo que nosotros queramos, ¿no? Bien, la clase pasada habíamos visto los textos, ¿no? Podríamos insertar dos textos, por ejemplo aquí, ¿no? Curso con WordArt, ¿no? Un texto hemos dicho que se puede escribir con WordArt. Y también podemos insertar, por ejemplo, con cuadros de texto, podemos insertar, por ejemplo, un subtítulo. O, por ejemplo, podemos insertar textos, ¿no? Párrafos, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos, por ejemplo, un subtítulo. Y podríamos insertar, habíamos dicho, un párrafo, ¿no? Ya un párrafo, para insertar un párrafo tendríamos que dibujar el contenedor. Y aquí tendríamos que escribir, bueno, un párrafo que yo podría bajar de internet, ¿no? Podría en este caso copiar, ¿no? De cualquier zona de mi de, de internet, ¿no? Entonces podría en este caso pasarlo ya a este lugar, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta ya ese detalle, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces yo voy a pasar, por ejemplo, un texto. Voy a buscar un texto, por ejemplo, computación, ¿ya? Para pasar un texto de párrafo. Y de repente tendríamos por aquí un texto, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Copio el texto. Y eso, ¿ya? Lo pego en este contenedor aquí, ¿no? ¿Ya? Y entonces ya tendría aquí el contenido de párrafo, ¿no? Tengan en cuenta que no hay que pasar un montón de texto, ¿no? Hay que resumir, no estamos haciendo simplemente un modelo, ¿no? Para tener en cuenta dónde vamos en el avance, ¿no? Hoy nos vamos a concentrar en las formas. Entonces esto es lo que hemos avanzado hasta ahora. Fondos, textos, subtítulos, ¿no? Párrafos. También hemos dicho que podemos insertar una imagen, ¿no? Ya si yo, por ejemplo, en vez de hacer una búsqueda directa, me voy a buscar imágenes. Ya, eso hemos dicho en la clase pasada. Podemos descargarnos diversas imágenes que se encuentran en internet, ¿no? Simplemente copiamos ya y lo pegamos a nuestro PowerPoint. Cambiamos de tamaño y luego ya lo ubicamos en el mejor lugar donde querramos colocarlo, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos avanzando hasta el momento, ¿no? ¿Ya? Otra cosa que también hemos dicho es que podemos en este caso colocar diferentes tipos de imágenes, ¿no? Imágenes sin fondo, imágenes con fondo, ya, etcétera, ¿no? Bien, ahora vamos a ir a las formas. Miren, aquí tenemos todas las formas que se pueden ingresar a internet, ¿no? Se pueden insertar. Yo, por ejemplo, al momento de dibujar una forma, tendría, por ejemplo, esta forma. Podría en este caso insertar otro tipo de formas, como esta. Podemos insertar, por ejemplo, otro tipo de formas, como por ejemplo, ya esta forma, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En PowerPoint tenemos, al igual que Word, tenemos la posibilidad de insertar diversas formas dentro de nuestra diapositiva, ¿no? Entonces yo acá tendría varias formas para insertar, ¿no? Cuando yo inserto una forma, siempre va a haber en la parte superior el formato de forma, es decir, una pestaña que me permite tener aquí todas las opciones que yo puedo en este caso variar, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquellos que han llevado Word solamente tendrían que adaptarse a esta teoría, ¿no? Porque eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, todo lo que es formato son estas partes de aquí, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, podría colocar un color de fondo,
podría colocar un contorno, podría colocar efectos. Los contornos, por ejemplo, pueden ser ya gruesos, pueden ser, por ejemplo, de rayas, ¿no? Etcétera. Ya es cuestión de cada uno ya colocarlo, ¿no? También los fondos pueden ser degradados, o también los fondos rellenos pueden ser de texturas, o también yo puedo rellenar, por ejemplo, con imágenes, ¿no? Ya, entonces eso también ya hemos visto en los cursos, en el curso de Word. Aquí en PowerPoint también podemos realizar eso mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces no tienes por qué en este caso ya parametrizarte, ¿no? Ya ves, mira, lo he rellenado con una imagen, ¿no? Y también hemos dicho que dentro de las formas podemos dar también diferentes efectos, ¿no? Por ejemplo, iluminados, por ejemplo, en este caso con sombras, o por ejemplo, de repente reflejos, ¿ya? Etcétera, ¿no? Ya hay diferentes efectos que podrías aplicar, ¿no? Entonces, estos serían las formas. También podemos, por ejemplo, insertar una forma. Yo, por ejemplo, voy a insertar una forma, ¿ya? Y dentro de la forma puedo insertar un texto. Es decir, yo simplemente hago clic aquí y coloco el texto. ¿Ya ves? Entonces, ya tengo el texto insertado dentro de la forma. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo cambiarle de tamaño, ¿no? Así. Negrita, cursiva, por ejemplo, subrayado si es que lo deseo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con texto, ¿no? Puedo separarlo un poco. Puedo darle, por ejemplo, un color de fondo, ¿ya? Etcétera, ¿no? Ya depende de lo que yo quiera aplicar a mi texto, ¿no? Por ejemplo, mire, este es un caso de texto. Y cuando la forma tiene un texto, en el formato de la forma vamos a utilizar esta parte de aquí. Es decir, yo desde aquí también podría darle un contorno al texto, ¿ya ves? O podría darle efectos a mi texto. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? Entonces para eso sirve, ¿no? Cuando en este caso queremos colocar un texto determinado, ¿no? Dentro de la forma, ¿no? Ya, entonces toda esta parte tiene que ver con la forma, toda esta parte tiene que ver con el texto, ¿no? Se puede también girar, ¿no? Aquí mira, podemos girar, podemos voltear, ¿no? Ya, etcétera, ¿no? Eso es, por ejemplo, mi texto así, ¿no? De repente así, de repente lo quiero así, ¿no? Ya depende siempre lo que en este caso quieras conseguir, ¿no? ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, podría girar mi texto ya de esta forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿ya? Lo puedo hacer también así, ¿ya? O también utilizando las opciones de, en este caso, girar, ¿no? Otra cosa importante es que también en las versiones últimas yo podría tener, por ejemplo, una forma determinada, ¿no? Por ejemplo, esta forma y dibujada otra forma, como por ejemplo esta de aquí, ¿ya? Y si yo selecciono las dos, se van a activar en el formato de forma estas opciones, ¿no? Mira estas opciones que están aquí. Estas opciones permiten unir, combinar, fragmentar, intersectar, etc. Entonces yo voy a intersectar, entonces de las dos formas conseguiría ya este pedacito que está ahí, ¿ya ves? Y entonces puedo seleccionar las dos y puedo agruparlas, por ejemplo. Entonces todo esto sería ya un solo objeto, ¿no? Ya agrupado, o sea, son dos que se han agrupado, ¿no? Entonces eso es, las últimas versiones tienen esa opción, ¿no? Que yo puedo en este caso tener una forma y combinarlas con otra, ¿ya? Y aquí ya existen diversidad de casos, pues, ¿no? ¿Ya? Diversidad de casos que podríamos aplicar. Por ejemplo, yo selecciono los dos, me voy a formato de la forma y le quiero unir, ¿ya ves? Ya tengo una forma diferente. A esa forma diferente yo le puedo dar, por ejemplo, ya un formato, un color, ¿no? Pero conseguir una forma distinta, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer a nivel de formas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a practicar ahora, ¿no? En PowerPoint nos puede ayudar, por ejemplo, tener la regla, ¿no? Acá en vista, por ejemplo, mira, tener la regla nos puede ayudar a medir. Tener las líneas guías a veces activas también nos puede ayudar a tener, por ejemplo, un correcto posicionamiento de las formas. O tener guías también nos puede ayudar a colocar la información en el lugar determinado, ¿no? Entonces para esto sirve, ¿no? ¿Ya? Ahora si no deseo simplemente lo desactivo, pero muchas veces
conviene a veces tenerlo para poder diseñarlo, ¿no? Para poder orientar y colocar la forma de forma precisa, ¿no? Ten en cuenta que cuando esto tú lo muestras en pantalla, ya no se ve, ¿no? Es simplemente una ayuda para colocar correctamente, ¿no? Por eso aquí ya está cómo activar las líneas, cómo activar la regla, cómo colocar la información, ¿no? En cada uno, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Y en cuestión de formas, los diferentes casos en los cuales podemos aplicar ya la variedad de las formas, ¿no? Ya poder enviar atrás, adelante, agrupar una forma, ya son teorías importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Y luego ya después podemos combinar, ¿no? Una imagen con texto, con formas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, para terminar, voy a colocar una forma, voy a colocar una flecha, que es la que me gusta siempre colocar. Y miren, para que esta flecha es así, yo la puedo cambiar un poco, pero le voy a dar un formato, ¿no? El preestablecido, ¿ya ves? Y cambia la forma, ¿ya? Así, ¿no? ¿Ok? Entonces, podemos colocar textos, formas, ¿ya? Imágenes, y todo eso ya permite que nosotros podemos crear diapositivas, por ejemplo, de este tipo, ¿no? ¿Ya? De esa forma, ¿no? Bueno, aquí hay símbolos que también vamos a explicar. El símbolo, por ejemplo, mira, se coloca, el símbolo está desactivado. Para colocar un símbolo se coloca el cuadro de texto y luego se coloca un símbolo. ¿Ya? Eso lo vamos a ir colocando ahí en nuestras diapositivas también, ¿no? Ahí está, yo tengo el símbolo, mira. ¿Ya? Puedo ampliar, puedo cambiar de color, ¿ya? Puedo cambiar de tamaño, ya tengo mi símbolo, ¿no? ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Para colocar un símbolo en PowerPoint, primero colocas un cuadro de texto y luego insertas el símbolo que deseas. Ya para eso hay que buscar, pues, ¿no? El símbolo que mejor se adapte a nuestra diapositiva. Ya, ten en cuenta que el símbolo es un texto, una fuente determinada, ¿no? ¿Ya? Que se puede en este caso colocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una idea de fondos, una imagen, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces son casos en los que nosotros podemos ya aplicar las formas, ¿no? Así. ¿Ya? Y aquí tenemos la actividad que vamos a subir a la plataforma. Estas serían las actividades, ¿no? Un fondo, diversas formas, textos y los colores ya tú la manejas de la mejor forma posible, ¿no? Pero este es ya las actividades que vamos a subir aplicando formas en PowerPoint.